Rocío González de Moreno, esposa del presidente y primera dama, es convocada a la Fiscalía para declarar por la investigación al proceso de vacunación. Ministros también fueron citados. Por segundo día consecutivo se registran largas filas de personas de la tercera edad que esperan ser vacunadas. Hospitales públicos y privados casi al límite de ocupación en Guayaquil por enfermos de COVID-19. Médicos proponen volver a una cuarentena para combatir el aumento de casos. Javier Hervas anuncia su apoyo a Guillermo Lasso en las presidenciales por la segunda vuelta. Intensifican la búsqueda de una avioneta que desapareció del aeropuerto de la isla Isabela en Galápagos, pese a estar bajo cadena de custodia. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Televistazo. Iniciamos con la información. La Fiscalía llama a rendir versión a la primera dama, Rocío González de Moreno, como parte de la investigación abierta por posible tráfico de influencias en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. Además, el organismo también convocó a varios ministros que ya fueron vacunados. Jacqueline Rodas con el detalle de las diligencias. La información que la Fiscalía ha recabado hasta el momento, entre documentos y declaraciones de involucrados, la lleva a citar a más personas para que rindan versión sobre cómo se distribuyeron las vacunas contra el COVID-19. El próximo viernes convoca a la esposa del primer mandatario y presidenta del Plan Todo Una Vida, Rocío González, quien deberá acudir con su abogado a la 1 de la tarde. También cita a los ministros Mauricio Pozo de Finanzas, René Ortiz de Energía, Rosa Prado de Turismo y Julio Recalde de Vivienda, quienes fueron vacunados. Entre tanto, esta mañana rindió versión voluntaria por videoconferencia el dirigente deportivo y exalcalde de Quito, Rodrigo Paz, y se esperaba que lo hagan María del Mar Cruz y Salomón Dumet, quienes recibieron la dosis en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, así como el chef Diego Balmaceda. El abogado del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, asiste a las versiones. La Fiscalía, digamos, hace bien, ¿no? Los llama a declarar, les dice cómo así ustedes accedieron a la vacuna, ¿no es cierto? Y claro, aquí hay que distinguir. No es lo mismo las personas que han accedido, por ejemplo, en los Rotarios en Guayaquil, por ejemplo, los TikTokers, este chef, eso no tiene nada que ver con el ministro Ceballos, porque la decisión la toman los coordinadores zonales y los gerentes de los hospitales. Todo lo dicho por los versionantes se mantiene en reserva porque el caso aún está en etapa de investigación previa. En la tarde deben acudir los funcionarios administrativos del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito, quienes recibieron la vacuna en enero pasado, apenas llegó el primer lote. En Quito se dispusieron varios puntos para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a personas de la tercera edad. Francisco Garcés está en el norte de la capital en este segundo día de inmunización que también reportó inconvenientes. Francisco, cuéntanos cómo avanza la jornada. Gaby, amigos, buenas tardes. Nos encontramos en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, ubicado en el sector de San Carlos, en el norte de la capital de la República. Bien se ha dicho, con inconvenientes también este segundo día de inmunización contra el COVID-19. Lo que estamos viendo en estas imágenes en vivo es la puerta de ingreso del hospital. Son cientos de personas que han llegado desde primeras horas de la mañana aquí. Recordemos, fueron convocados desde ayer telefónicamente, se les llamó a cada uno de ellos, se les fijó una hora para estar presentes aquí en este hospital y recibir la vacuna. Desde primera hora de la mañana están aquí esperando la vacunación y la respuesta que han recibido es que hasta el momento no llegan las vacunas. Lo que estamos viendo son imágenes que se captaron durante la mañana. Muchos de los adultos mayores se encuentran
encuentran al interior del centro, otros se encuentran en el exterior, están siendo atendidos, están buscando también y reclamando ya a esta hora, por supuesto, después de haber pasado toda la mañana reclamando una respuesta de las autoridades. Insistimos, lo único que se les ha dicho es que hasta esta hora y a 1 de la tarde no han llegado las vacunas a este centro de salud. Y lo mismo está sucediendo y sucedió durante la mañana en el sur de la capital. Ahí en el sector de Chillogallo, en el centro de salud, de Chimbacalle, desde ahí se distribuyeron las vacunas a varios puntos de vacunación de la capital y en algunos de ellos también fueron convocados cientos de adultos mayores de la ciudad. En un punto específico fueron convocados los miembros del programa 60 y piquito del municipio de Quito, que también han esperado durante toda la mañana para la inmunización. Y esta sigue siendo la tónica de este proceso. Como estamos viendo, en el segundo día no se han superado los inconvenientes que también sucedieron y se registraron en varios puntos de vacunación el día de ayer. Cientos de personas siguen esperando respuesta y esperando la vacuna ofrecida. Este es el informe que tenemos hasta este momento desde el norte de la capital. Seguimos con Tania con más información en estudios. Buenas tardes. Gracias por estos detalles y la información. Y casi no queda espacio para que los pacientes con COVID-19 en los hospitales públicos y privados de Guayaquil puedan encontrar una cama. Hay familias que aguardan por el traslado de los suyos a las casas de salud por la gravedad de sus cuadros. José Carlos Alvarado nos trae un reporte. Son los exteriores del Hospital Bicentenario en el centro de Guayaquil. Decenas de personas arribaron a esta casa de salud para recibir un diagnóstico de COVID-19, pero también para esperar por noticias de sus familiares ingresados. Un poquito bien mal, ya que le faltaba la respiración, y fiebre, escalofrío, y con las últimas la traje ya aquí. Me la recibieron y hasta ahorita no la puedo ver. Otros, en cambio, deben aguardar por un traslado a otro hospital ante la gravedad de sus síntomas, pero casi todas están al 100% de su ocupación. Ahorita le acaban de hacer el ingreso y la tienen en emergencia. Lo que van a hacer es tratar de hospitalizarla y que ella necesita un hospital complementario ya. Carlos Farhat, de la Mesa Técnica de Salud, explica que en el Hospital Bicentenario casi no quedan camas disponibles. El Hospital Bicentenario, su área de cuidados intermedios está 100% y su área de cuidados generales está entre un 60 y 70% e incrementando la ocupación. Lo mismo ocurre con los hospitales del Ministerio de Salud y el IES. Incluso en las clínicas privadas hay un panorama similar. John Cuenca, del Grupo Hospitalario Kennedy, afirma que casi el 100% de las camas en salas y cuidados intensivos para pacientes de coronavirus están al tope. Esta situación lo preocupa. Buscar los casos, aislamiento, volver a pensar ya seriamente en el tema de una cuarentena y ¿sabe qué? Tenemos que parar como ciudad o como país, porque si no se nos está disparando muchísimo la cantidad de pacientes y va a ser, esperemos no llegar a un evento como el del año pasado. En Guayaquil se contabilizan 27.203 casos confirmados de COVID-19. Cuenca añade que se debe acelerar el proceso de vacunación para poder evitar el aumento de fallecidos por esta enfermedad. Los ministros de Defensa y de Gobierno cuestionaron el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia de la Defensoría del Pueblo, que denunció posibles crímenes de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019. Los funcionarios calificaron al informe de infame, parcializado e incompleto. Paul Romero con más. La Comisión Especial para la Verdad y Justicia, que investigó el alcance de las protestas de octubre de 2019, existen evidencias de un ataque generalizado de la fuerza pública contra la población. Por esta razón pidió a la Fiscalía que investigue un posible crimen de lesa humanidad. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, defendió la participación de las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones y cuestionó el informe. A un informe infame se falta a la verdad. Es discriminatorio, parcializado, incompleto. Expuso algunos hechos violentos que ocurrieron en los 12 días de protesta en contra del gobierno y que no fueron tomados en cuenta en el informe. Porque hubo saqueos, hubo vandalismos, destrucción
ataque a las ambulancias que acudían a socorrer a los enfermos. Eso es inhumano. Eso es violación de los derechos humanos. También hubo sabotaje, planificado, organizado, y la búsqueda de desestabilizar al país y quebrantar la democracia. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, también criticó el documento. Es una versión de los hechos en la que no están hablándose del secuestro a policías, en el que no se está hablando del abuso a policías mujeres. Por su parte, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, a la misma hora presentó el informe en la Fiscalía para que inicie una investigación y determine responsabilidades. El funcionario respondió a los ministros. Hay indicios de un delito de lesa humanidad. Punto 1. Respecto de los instigadores, hay procesos en la Fiscalía. El ministro de Defensa también se refirió a la vacuna contra el COVID-19. Dijo que fue inoculado por invitación del Ministerio de Salud el pasado 23 de enero. Varios sectores le cuestionaron por no ser parte de la fase 0 del plan de vacunación. Vamos a la pausa y al regresar, el presidenciable Guillermo Lasso agradece el apoyo del ex candidato Javier Hervas y lo invita a un diálogo abierto para incorporar temas en su agenda si llega a Carondelet. 21, segunda vuelta. El candidato de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, agradeció el respaldo público que hiciera a su candidatura el ex aspirante presidencial Javier Hervas. Hervas también invitó a Lasso a un diálogo abierto en el que pueda conocer e incorporar temas que aún no constan en la agenda del candidato finalista. Veamos un informe de Lenín Artieda. El ex candidato a la presidencia de la República, Javier Hervas, en martes anunció que va a respaldar a Guillermo Lasso en esta segunda vuelta. Estoy convencido que de ninguna manera votaré nulo, blanco, de ninguna manera perder el derecho. Créeme que también estoy convencido que de ninguna manera quiero que mi país, nuestro Ecuador, continúe por la ruta de la división y el odio. No votaré por el modelo autoritarista que nos gobernó, que dejó tan dividido a la sociedad ecuatoriana y que sin duda, además de mostrar un mal manejo de los fondos públicos, fue un escenario de mucha limitación de las libertades. Y que lo invita a un diálogo en el que se expondrían algunos temas que espera que Lasso incorpore a su agenda. Como ya algunos temas ya se están dialogando, incorporando, invitar y con la presencia de los medios de comunicación en un diálogo abierto de cómo esas agendas poderlas integrar. Créeme que duele ver la situación en la cual estamos en el país. Lasso, quien estaba en otro medio de comunicación, no se había enterado todavía de ese respaldo y lo acogió y lo agradece. Muchas gracias a Javier Hervas, gracias por ese apoyo que es importante en esta coyuntura de la segunda vuelta electoral, y también quiero decirle a él y a todos sus votantes que ratifico mi disposición al diálogo y mi apertura total para incorporar propuestas de su campaña en nuestro programa de gobierno. Sobre el encuentro aún no hay fecha. Lasso también se pronunció sobre el anuncio de la CONAIE de respaldar el voto nulo en esta segunda vuelta. Yo respeto la decisión de la CONAIE, pues no, ellos tienen la libertad de optar por el voto nulo, pero creo que los votantes de Yacu Pérez, yo creo que son votantes también responsables con relación al futuro del país y se darán cuenta que hay que tomar una opción, que el voto nulo solo favorece para seguir en el pasado, cuando debemos ya dar una vuelta de página a los últimos 14 años. Y que está seguro de poder construir una coalición ciudadana entre quienes aspiran a sacar al país de las crisis que lo vienen golpeando, algunas desde hace poco y otras desde hace años. Mientras, el candidato de UNES, Andrés Arauz, cumple desde anoche actividades en la provincia de Manabí. Ayer participó en una caravana y hoy mantuvo un encuentro con medios de comunicación. Arauz se comprometió a seguir financiando el fallido proyecto de la refinería del Pacífico. La noche de lunes, el candidato de Centro Democrático y de Fuerza Compromiso Social, Andrés Arauz, llegó a Manabí. Y fue en Manta donde protagonizó una caravana a la que denominaron de la Victoria. Recorrieron las calles de la ciudad, recibiendo el respaldo de sus simpatizantes.
Allí se encontró, a los tiempos, con su compañero de fórmula, Carlos Rabascal, quien se sumó al recorrido y a los saludos. Ya en martes, participó de un conversatorio con medios de comunicación y dijo que no le preocupa el respaldo de Javier Herbas a Guillermo Lasso. Nosotros tenemos claramente ya identificados que buena parte de las bases de la militancia de la izquierda democrática, de los votantes del señor Herbas, han optado ya por nuestra opción. Se refirió también a la refinería del Pacífico y dijo que de llegar al poder va a insistir en ella. De poder hacerlo con socios estratégicos a nivel internacional del más alto calibre, para que pueda dotarnos también de la tecnología de punta para poder llevar a cabo el complejo petroquímico, y esos socios fundamentalmente están en países asiáticos. No se refirió a Arauz a los montos que prevé que se inviertan en ella, adicionales a los 1.500 millones de dólares que ya están allí. Este martes Pachacutic decidirá su respaldo en la segunda vuelta electoral. El Consejo Político, conformado por sus representantes provinciales, definirá la posición. Patricio Díaz nos cuenta que algunos de sus dirigentes han adelantado que propondrán el voto nulo. Son los miembros del Consejo Político de Pachacutic, representantes de todas las provincias del país. Además lo integran los asambleístas actuales, que no llegaron, y los dirigentes de la CONAIE. Llegó el vicepresidente. Jaime Vargas, el presidente, no fue. Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento político, explica cómo se tomará la decisión. Hoy decidimos nuestros votos, a dónde van, y eso se hace mediante discusión. Cada coordinador provincial va a tomar la palabra, va a decir: hemos discutido en nuestra provincia con los militantes, con los adherentes, con las organizaciones sociales, y esta es la postura. Si bien algunos representantes provinciales ratifican que no irían por Guillermo Lasso, también rechazan lo que llaman represión vivida en el gobierno de Rafael Correa. Oiga, dice que en la práctica, señor Arauz, ¿dónde estaba usted? Lo que ha pasado en Pangui, lo que ha pasado en Zamora Chinchipe, en Morona Santiago, lo que ha pasado con Guadalupe Llori, con todos los territorios indígenas al ser atropellados en sus derechos colectivos. ¿Qué sabe usted de derechos colectivos? Yo diría que va a haber un rechazo. Yo personalmente estoy indignado. Soy un ciudadano ecuatoriano común y corriente, pero estoy indignado de la forma como lo maneja en el país la democracia. La coordinación de Pichincha anunció que propondrá el voto nulo. Lourdes Tibán apoya esa opción. Que vaya a apoyar al cáncer o al SIDA. Entonces, para mí personalmente, la posición política de la CONAIE me parece una posición de dignidad. No importa cuánto por ciento se saque en el nulo. Y dicen que no olvidan que los dejaron afuera de la segunda vuelta, que eso se tomará en cuenta en el debate y en la decisión. Eso lo definirán entre el mediodía y la tarde. Washington, Enrique Orellana. Seguimos informando. Increíblemente, una avioneta vinculada al narcotráfico desaparece de la custodia de la policía. La nave fue hallada el 8 de enero en las instalaciones del aeropuerto de la isla Isabela, en Galápagos. La aeronave tenía una matrícula adulterada y podía trasladar hasta 1 tonelada de cocaína. Merlin Ochoa con el seguimiento de este insólito caso. Era la primera vez que en Galápagos encontraban una narcoavioneta, pero 2 meses después de su hallazgo, desapareció frente a los ojos de las autoridades. El pasado 8 de enero, la aeronave fue localizada en el aeropuerto de la isla Isabela. No solo que aterrizó sin permiso, también presentaba matrícula adulterada y presuntamente tenía bandera mexicana. Los pilotos huyeron. La avioneta era parte de un proceso investigativo que llevaba adelante la Fiscalía con la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos por el delito de delincuencia organizada, pues se presume que iba a ser utilizada para el envío de droga para el cártel de Sinaloa. La Dirección de Aviación Civil no aceptó una entrevista, pero en un comunicado indicó que el lunes 22 de marzo reportó la desaparición de la aeronave a la Fiscalía. Buscamos la versión de la Fiscalía, pero también publicaron un boletín en el que señalaron que se abrió una investigación, pero aclaran que la Fiscalía solicitó a la unidad aeropolicial el 17 de marzo del 2021 que personal a su mando traslade la avioneta a Guayaquil, pero esta no fue atendida por no contar con los pilotos, según la policía, para el traslado de dicha aeronave. También contactamos a la policía, pero hasta el cierre de este reportaje no se pronunciaba. Esta es
es una de las aeronaves más grandes encontradas por las autoridades. Para que tengan una referencia, en una normal, los narcos pueden esconder de 300 a 400 kilos de cocaína, pero esta podría haber trasladado de 800 hasta 1 tonelada de droga. Sin embargo, conocimos que tras la desaparición se allanó la unidad de policía comunitaria y la torre de control del aeropuerto. La demanda de oxígeno para pacientes infectados con coronavirus en la capital se duplicó en las últimas semanas. Incluso los distribuidores compran más tanques porque los que tienen ya no les abastece. Carla Delgado nos cuenta que la situación a causa del virus es crítica y hay un aumento en la tasa de positividad, según el vicealcalde. La demanda de quienes buscan oxígeno en Quito también aumentó desde hace 3 semanas. Son personas que intentan alquilar uno de estos tanques para sus familiares infectados con COVID-19. Liliana Gualotuña, administradora de una distribuidora, señala que la demanda se ha duplicado. Al mes, más o menos, ¿cuántos de estos salen? Cilindros, se está entregando alrededor de 500 cilindros. Indica que la situación actual es muy parecida a la de julio, cuando Quito vivió los días más difíciles de la pandemia. Desde el mes de enero. Con esto del feriado sí se incrementó de lo de diciembre. El alquiler de estos tanques de oxígeno cuesta $100 y dependiendo de la gravedad del paciente, la recarga de cada uno de ellos cuesta alrededor de $65. En otra distribuidora de oxígeno, Álvaro nos cuenta que la alta demanda incluso les llevó a comprar más tanques, porque con los que contaban ya no les abastece. Ha estado bastante la demanda, igual los pacientes consumiendo altas cantidades, entonces no se abastecía. Teníamos hasta diciembre 60. Le tocó comprar a mi jefe 20 tanques más. Y es que la situación en Quito es crítica, pues además de la búsqueda de oxígeno, los familiares de pacientes también deben buscar un espacio en los hospitales, que al momento están llenos. La lista de pacientes de hospitalización, estamos en 27, anteriormente era 25, y las unidades de cuidado intensivo, 52 personas en lista de espera. Es la ciudad con más contagios, que ya sobrepasa los 100,000 casos de COVID-19. La parroquia Guasaganda en La Maná, Cotopaxi, ha sido declarada en estado de emergencia. 6 viviendas colapsaron producto de las fuertes lluvias. El 75% de la vialidad está afectada. Patricio Viera nos informa que además 4 puentes están a punto de caerse. Rodrigo Chusín vive en la cooperativa de vivienda Guasaganda, en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Nos comenta que invirtió $15,000 para construir su casa, que colapsó en menos de 5 minutos. A causa de las grandes lluvias que ha habido y las fisuras del terreno, que anteriormente parece que ha sido pues un relleno. Ana Guanín es otra de las perjudicadas. Ella nos relata los momentos de terror que vivió junto a su familia cuando el techo y paredes de su vivienda se desplomaron. Empezó con el hundimiento del terreno. En ese entonces el sonido fuerte de la casa, ya se imaginarán ustedes, entonces el cual tuvimos que salir. El vicealcalde del cantón La Maná, Cristian Moreira, señaló que son 6 las viviendas que colapsaron y otras 10 están a punto de venirse abajo. Estas familias van a ser reubicadas y buscado un sector donde sea más seguro para ellos. Ante los efectos de la etapa invernal, la parroquia Guasaganda fue declarada en emergencia. Por múltiples problemas que tenemos viales, que tenemos más del 75% de la vialidad en pésimo estado. Tenemos 19 comunidades en las cuales todas presentan problemas de vialidad. Hasta el cierre de este informe no se han registrado personas fallecidas ni heridas, solo cuantiosas pérdidas materiales. Aparatoso accidente de tránsito se registró en Guayaquil. El siniestro fue captado por las cámaras de seguridad del sitio. En el video se muestra cuando 2 buses de servicio urbano chocan en las calles Rumichaca y Manuel Galecio, centro de la ciudad. Ambos vehículos se habrían impactado porque el semáforo estaba intermitente. El chofer de uno de los buses resultó herido y fue rescatado de los fierros retorcidos para luego ser trasladado a una casa de salud. Mientras, los pasajeros recibieron atención de paramédicos. Producto del percance, los buses se impactaron contra el cerramiento de cemento de una vivienda.
Seguimos aquí en Televistazo. Más de 110 muertes violentas se han registrado en Guayaquil, Durán y San Borondón durante estos 3 primeros meses del año. En los 2 casos más recientes, ambas víctimas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato. María Gabriela Carpio con los detalles de estos hechos. La violencia no se detiene en Guayaquil. Esta madrugada los habitantes del bloque 10 de Bastión Popular se despertaron asustados tras escuchar varios disparos. Al salir observaron que en la acera había quedado el cuerpo de un hombre. Minutos antes, sujetos en moto le dispararon en al menos 10 ocasiones cuando le iba a entregar comida a su mamá. El fallecido fue identificado como Eduardo Salazar, de 30 años. Personal de criminalística acudió al sitio a levantar indicios que permitan localizar a los asesinos. De igual forma, otro hombre murió acribillado la tarde de ayer en la cooperativa Miami Beach, en el Guasmo Sur de Guayaquil. 2 individuos que se movilizaban en moto le dispararon mientras caminaba por el sector. El fallecido era Wellington Palma, de 39 años. En ambos casos, las víctimas tenían antecedentes penales, por lo que la policía investiga si sus muertes responden a una disputa de territorio para la venta de droga. Con estos hechos suman 113 muertes violentas registradas en Guayaquil, Durán y San Borondón durante el primer trimestre de este año. Seguimos informando, un hombre fue asesinado en Guajaló, en el sur de Quito. Testigos afirman que sujetos en moto le dispararon. Andrea Marín nos cuenta que los moradores de la zona están alarmados debido a los constantes crímenes que ocurren en el sector. En una secuencia de imágenes que quedaron captadas en cámaras de seguridad, se observa a un hombre que camina por la vereda y pasa junto a una moto que está en la calle esperando la luz del semáforo para avanzar. El ciudadano vira la esquina y desde otra cámara se lo ve que avanza por la calle, sube a la vereda, sigue caminando y se regresa, ingresa a un local comercial. Y hasta eso, llega el motorizado de la escena anterior, se detiene en la vía y el hombre sale del local apresurado, se monta en la moto y ambos se van. El hecho ocurrió en el barrio María Elena Salazar, en Guajaló, sur de Quito. La persona que viene caminando entra, va sabiendo el local donde estaban las 3 personas que han estado ahí, entre esos el occiso, pero sin preguntarle, sin medir nada, le coge y le dispara. Un asesinato de tipo sicariato. Estamos conmocionados, todo el mundo. Dicen que nunca había sucedido algo así en el sector, pero sí enfatizan en que la inseguridad se ha apoderado del barrio. Aquí niña ha habido casos de escopolaminados, igual hay asaltos, igual los robos en las motos. Ahora por último este caso del sicariato. Hay cosas tremendas, venta de droga. La comunidad colocó cámaras de seguridad e incluso analizan realizar rondas nocturnas, pero el accionar de la delincuencia los tiene sin saber qué camino tomar. Estamos desamparados, no sabemos qué hacer, no tenemos una idea. Lamentan la pérdida de su vecino, quieren que el caso se esclarezca y que la inseguridad se erradique del sector. La policía dice trabajar en estrategias preventivas y disuasivas. Se va a seguir reforzando lo que es la seguridad, se va a seguir coordinando con la comunidad los aspectos preventivos que nos corresponde y efectivamente las acciones coordinadas también con lo que es comisaría, lo que es Agencia Metropolitana de Control. Los vecinos piden mayor efectividad en las acciones. Lamentan tener que vivir en medio del temor y la zozobra. Llegamos al fin de esta emisión. Así es, Tania, imágenes asombrosas. Gracias a ustedes, amigos, por su compañía. Regresamos a las 19 horas. Buenas tardes.